Buen día, gente del IAE. Hoy domingo, tercer domingo de Cuaresma. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, que se acercaba a la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo de tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaban que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Los domingos de Cuaresma de este año, decíamos los domingos anteriores, tienen una línea argumental que hay que seguir. El primero nos hablaba de la alianza, que es la palabra clave de Dios con Noé. El segundo nos hablaba de esa segunda alianza de Dios con Abraham. Hoy el Evangelio nos requiere la atención en la primera lectura que vamos a leer en la misa, que es la de la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí a través de Moisés, que es el momento en el cual se construye el pueblo de Dios como pueblo de Dios en camino. Dios va a invitar a Moisés a tomar las tablas de una ley que van a ser el premio de la alianza que el pueblo acepte. Y es importante pensar, vamos a por ahí alargarnos un poquito, pero es muy importante pensar en el papel que tiene la tabla de los mandamientos, por ejemplo. Hay unas palabras del catecismo de la Iglesia que, recogiendo lo que es la historia de Israel, nos dice con palabras bastante sucintas: el decálogo no es transmitido en Israel sino tras el recuerdo de la alianza. ¿Qué es lo primero que Dios establece con su pueblo? Una alianza. Se propone como salvador del pueblo, se acerca al pueblo sufriente en Egipto y entonces lo invita a ponerse en camino. Él lo va a salvar. Pensemos también en el valor simbólico que sigue teniendo eso hoy en la vida de los cristianos y en la vida de la Iglesia. Y entonces efectivamente el pueblo se pone en camino, acepta la alianza, ve la potencia de ese Dios que es amigo y que es cercano. Abre las aguas del Mar Rojo para que puedan pasar, las vuelve a cerrar para defender al pueblo de las tropas del faraón egipcio, acompaña el hambre del pueblo con las codornices y el maná en el desierto, los provee de agua en medio de la nada, y el pueblo va entonces experimentando la cercanía de Dios. Y entonces Dios le propone: hagamos una alianza, yo voy a ser tu Dios si vos querés ser mi pueblo. Y entonces el pueblo acepta por boca de Moisés esa alianza. Lo que va a hacer entonces Dios es entregarle al pueblo las tablas de la ley. Es decir, una vez que se establece la amistad entre Dios y su pueblo, entonces el pueblo, una vez que ha reconocido a su Dios y el poder de su Dios y la cercanía y el amor de su Dios, entonces recibe las tablas de la ley como un regalo, como un don, no como una imposición, sino como palabras de un amigo que le dicen: por acá
vas a encontrar el camino de tu plenitud. Yo te voy a acompañar. Y esto forma parte del regalo que yo te doy de mi parte. Hay todo un trabajo de catequesis, de descubrir y redescubrir el valor de los mandamientos como palabras de vida y no como prohibiciones. Y entonces se pone en camino una alianza que va a tener su gran coronamiento en el templo de Jerusalén cuando el pueblo llegue a la tierra prometida. Esa alianza está a punto de ser sellada de un modo definitivo por Jesús en Jerusalén. Y lo que hace es, con un acto simbólico, purificar el templo, purificar esa alianza antigua que había sido tantas veces maltratada por el pueblo de Israel. Y entonces, de un modo simbólico, de un modo profético, echa a todos aquellos que están comerciando dentro del templo. Han desnaturalizado la alianza. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y los policías del templo, por así decir, no lo reprimen inmediatamente porque se dan cuenta de que hay una acción simbólica. Muy probablemente se habrán dado cuenta de que había algo detrás. Después sí, lo encaran a Jesús y las autoridades le preguntan ¿por qué hiciste esto? Y Jesús, con palabras misteriosas, les dice: destruyan este templo y yo lo levantaré otra vez en 3 días. Ahora sí voy a constituir una alianza nueva. Decía que Israel primero presenta la alianza con Dios, después recibe como don el regalo del decálogo. Jesús ha caminado durante 3 años al lado de sus discípulos y de la gente que lo ve, incluso de los que lo ven poco por curiosidad, y ellos han podido ver la cercanía de ese hombre, la bondad de ese hombre. Tramas ocultas van a eliminarlo, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo es un sacrificio en el que Dios una vez más va a mostrar lo que es el amor que tiene por su pueblo, mientras muera perdonando. Va a resucitar después y entonces sí, se instaurará la nueva alianza. Lo que me queda hacer meditar hoy la Iglesia es justamente en eso, es en una alianza que Dios nunca derogó de su parte, sino que continuamente la repropone. Y una alianza que trae consigo un plan de vida humana, un plan de vida moral, una altura de vida moral que está representada por los mandamientos del Antiguo Testamento que siguen teniendo vigencia y con todas las enseñanzas del amor de Jesús y la ley de la libertad, de una vida que se plantea como los desafíos de hacer el bien, y no solamente por no pecar, por decirlo de alguna manera, pero todos arrancan siempre de ese primer concepto. Primero hay una alianza con un Dios que se muestra. Jesús es un Dios con rostro. Y cuando Jesús me dice acompáñame en el camino, yo sé que esa palabra me viene de un amigo, entonces me animo a ponerme en camino con él. Algunas ideas como para pensar, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender los mensajes que nos propone la Iglesia. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.